Recopilación de leyendas. 1. El precio del suicidio. El día había llegado. Mauricio Jiménez había decidido quitarse la vida, pero antes quería pasar unos días en la casa que se encontraba a unos metros de la suya, en donde nadie aguantaba más de una semana viviendo ahí. Sabía que si algo había que espantaba a las personas, quizás había algo después de la muerte, con lo que se armó de valor, y con una pistola en la cintura para suicidarse se la llevó. Se fue por la noche a meterse en el lugar, con nada más que una linterna en la mano, se adentró en ese hogar. Dicha casa de aspecto finca antigua de épocas pasadas, estaba en perfecto estado. La persona que la rentaba, sabía Mauricio, que había salido de la ciudad, con lo que pasar unos días ahí, era seguro. El sitio estaba limpio, ya que hasta unas semanas antes, una familia había estado viviendo por muy poco tiempo ahí, con lo que él sabía que todo estaba en perfecto estado. Fue así como por una ventana que colindaba a un frondoso bosque de los típicos de la Unión Americana, se metió al lugar. Ya estaba la noche llegando, y Mauricio, retando a lo que fuera que estuviera en el lugar, gritó: vamos, ya estoy aquí. Te reto a que aparezcas, quiero conocer a quien asusta y espanta a todo ser que vive aquí. Mauricio siguió gritando y gritando, pero parecía que lo que estuviera ahí, no se haría notar, con lo que Mauricio, exhausto, se quedó dormido en la cama de la recámara principal. Fue así como al despertar al día siguiente, una mujer le llevó el plato de comida a la cama. Mauricio, asustado, no daba crédito a lo que veía. Era una hermosa mujer. En la otra recámara, se veían a un par de gemelos jugando, y que al ver que Mauricio se despertaba, corriendo se fueron hacia él. Papi, papi, gritaron los niños. Él no sabía qué hacer, que acaso estaba soñando y esa era un hermoso sueño de lo que podría haber sido y no fue. Fue cuando de repente, tanto los gemelos como la mujer se esfumaron, y el día de inmediato cambió de nuevo al anochecer. ¿Qué pasaba? Eran los pensamientos del pobre Mauricio. ¿Estoy soñando dentro de mi sueño? ¿O qué es lo que me pasa? Prendió su linterna, y en el marco de la puerta, apareció la misma mujer, que instantes antes, había visto y le había llevado los alimentos en la cama. Era esa misma mujer, pero con un cuchillo en la mano, con la cara demacrada, y a unos metros, los pequeños cuerpos de lo que parecía ser los gemelos, que estaban degollados, por esa maldita mujer. Fue cuando de golpe, el recuerdo de lo que lo había orillado a tomar la decisión de quitarse la vida, le llegó. Unos días antes, su esposa, en un ataque de celos, a sus hijos asesinó, y delante de Mauricio, las venas se cortó. Fue cuando despertó de golpe y llorando, sabiendo que nada podía hacer, que en la muerte de su familia nada tuvo que ver. Había sido la enfermedad de su esposa, la que acabó de tajo con su familia, pero culpa no tenía por qué tener. Él no había hecho nada malo, la mujer era la que había hecho todo, y apresurado salió del lugar, no sin antes agradecer a lo que estuviera en esa casa, que lo hizo recapacitar. A sus hijos los llevaría por siempre en su corazón, y había perdonado a la que era su esposa, y con eso su corazón sano y las ganas de morir, se esfumaron para siempre. 2. La Dama de Blanco. Muchos conocen la historia de La Llorona, la mujer o dama de blanco o el ente que vaga por las calles de noche pidiendo ayuda. Bueno, pues esta historia puede ser muy parecida o incluso igual a las demás a los oídos del público, pero creo que ese es punto de cada quien. Hace años, cuando cursaba la primaria, nos contaron una historia. Yo vivía en una ciudad pequeña aún arraigada a sus costumbres y tradiciones y sin que la tecnología interfiriera con la vida de las personas, lo cual hacía que la vida fuera tranquila y sin tanto estrés. Llegué a la escuela como todos los días, empezaron las clases y entonces la maestra nos informó que la hija de los Ruiz, una familia muy rica y famosa de la ciudad, había muerto. No nos dijo nada más, y como la mayoría no conocíamos a la familia pues no le prestamos mucha importancia. Pasaron los días, muchos se enteraron de la noticia, pero muchos no, pero las cosas empezaron a llamar la atención cuando cierto día pasadas las semanas apareció una noticia en el periódico: taxista demanda a familia adinerada por fraude, decían los titulares. Al parecer el hombre había llevado a una joven a cierto lugar y este había ido a cobrar a la casa de los padres el dinero que la joven le había prometido al llegar, pero cuando en la casa le dijeron que ella había muerto hace semanas, él no lo creyó y pensó que se trataba de una mala broma o, más grave aún, un fraude.
Siguieron transcurriendo los días, corrían rumores de que lo mismo le había pasado a otro taxista, luego a otro y que al llegar a la casa de la familia a cobrar se enteraban de que esa chica estaba muerta, muchos reaccionaban de la misma manera, otros se asustaban, pero lo peor fue cuando nuevamente en los periódicos volvió a aparecer otro titular. Fantasma de joven divaga por las calles de la ciudad. Al día siguiente de esta noticia, la ciudad se había convertido en un pueblo fantasma, las calles abandonadas, la iglesia llena de fieles tratando de protegerse de la alma en pena, las tiendas vacías y casi todos los establecimientos cerrados. Mi escuela era de las pocas que aún abría, al parecer a las religiosas que la mantenían no creían eso. Los taxis que ya conocían la historia de la doliente jamás volvieron a detenerse para llevarla, las personas se hicieron frías y asustadizas, desconfiaban de todos y se portaban agresivamente, cada vez nuevas historias sobre la chica salían, más personas que la veían o más cosas que se enteraban sobre ella. En la escuela era el tema de conversación, no se hablaba de otra cosa que no fuera eso, muchos juraban haberla visto, otros decían que era mentira, pero el miedo era fuerte y los maestros cada vez evitaban que se hablara de eso o sería peor. Pasaron los meses y ya todo era diferente, el miedo era algo que se sentía cada vez que caminabas por las calles, cuando el viento soplaba y tu mente comenzaba a jugarte malas jugadas, sentías que todo se helaba y añorabas esos días en que las personas salían, en que los niños jugaban en el parque, la iglesia recibía cientos de personas al día. Muchas veces para planear ataques a la familia de la joven, a los cuales acusaban de tener una especie de pacto del más allá para tenerla cerca, en fin, pasaron muchas cosas hasta que un día un forastero llegó a la ciudad. Aunque claro, nadie lo conocía, nadie se dio cuenta de su llegada, este hombre comenzó a trabajar con un taxi, pero ignoraba completamente la historia que aterrorizaba tanto al pueblo. Una noche cuando estaba por terminar su servicio, vio a una mujer joven que le hacía la parada, él se acercó y dejó que ella entrara en el vehículo, al panteón del pueblo, le pidió la chica, el hombre asintió y empezó a dirigirse al sitio algo extrañado pues era muy tarde para que alguien fuera a ese sitio solo, cuando llegaron ella se bajó y comenzó a caminar, confundido el hombre, bajó del taxi y corrió a alcanzarla, espera. Me debes dinero. Le dijo con respeto, ella se dio vuelta, se quitó un anillo que llevaba en la mano y se lo dio, ve a la casa de la familia Ruiz y pide que te paguen, en caso de que no accedan entrega esto y te creerán, le dijo la extraña joven, el señor se dio media vuelta y entró en el taxi, cuando prendió el motor y comenzó a andar, por el espejo retrovisor vio como ya no estaba la joven. Esperó al día siguiente y fue a buscar a esa familia, cuando llegó y le abrieron la puerta, enseguida le comenzaron a decir que no le pagarían nada, confundido el hombre les preguntó que por qué decían eso, los padres de la joven le dijeron que su hija estaba muerta y que con solo ver su taxi sabían a qué había ido. El hombre les pidió que le dejaran contar su historia pues él era nuevo en la ciudad y no sabía nada de eso, ellos accedieron y escucharon, el hombre comenzó a relatar y al final cuando les dio el anillo, la sorpresa de los padres al verlo fue tan grande que desesperadamente le pidieron al taxista que los llevara al panteón, cuando llegaron a la tumba de su hija, la encontraron abierta y con los pies sucios, su madre tomó el anillo y se lo puso en el dedo, después de eso la tumba fue cerrada y así ha seguido hasta ahora. Jamás se volvió a ver a la joven, la ciudad regresó a su antiguo aspecto, aunque las personas aún desconfían de otros, pues el miedo se incrustó a sus huesos y no sería fácil olvidarle, aún hay muchas preguntas, ¿por qué le dio el anillo a ese hombre? Si ya la habían llevado al panteón antes, ¿por qué siguió apareciendo? Nadie aún sabe esas cosas pero creo que es mejor que así sea. 3. El niño del bote. Se cuenta que en el domicilio que se ubica en calle Galeana 1976, cerca de lo que es hoy el puente sobre la avenida Ayuntamiento, vivía un matrimonio con su pequeño hijo. Hubo un tiempo en que el pequeño se mostraba sumamente nervioso y preguntaba a sus padres, ¿quién juega y llora en la azotea todas las noches? Los padres no le tomaban ni la más mínima importancia, y decían, ha de ser un gato. Duérmete. El pobre niño despertaba a medianoche, asustado, porque sobre el techo de su cama se escuchaban gemidos, y el sonido de una lata rodando continuamente de un lugar a otro. Llamaba a sus padres, pero estos desde su habitación le ordenaban volver a dormir. Incluso intentaba dormir con ellos, pero también se lo impedían.
Una de tantas ocasiones, el matrimonio fue despertado a mitad de la noche por un grito de terror proveniente de la habitación del niño, y después de eso no pudieron encontrarlo por ningún lado. Dieron aviso a las autoridades y al siguiente día, al volver a casa después de un largo día buscando a su hijo, ven un bote atado con un lazo colgar de la azotea. Con algo de enojo el hombre sube a la azotea, y ve otro bote tirado sobre el techo de la recámara de su hijo. Al acercarse ve a su hijo en un rincón, sentado en cuclillas, abrazando sus piernas, tiene el cuerpo totalmente arañado y su rostro muestra un gesto de infinito terror y sin vida. El matrimonio se mudó, pero en su nuevo hogar, a media anoche los despertó el sonido de un bote rodando en la azotea, y parado frente a su cama, vieron a su hijo diciendo: "Me asusta el ruido de allá arriba". Después de eso no lo volvieron a ver, pero cada año en el aniversario de su muerte, se escucha el ruido del bote y el llanto del niño.